como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la ayuda de Dios, para que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Estoy aquí con don Isidro Toro. Buenos días, don Isidro. Todo bien. Todos los martes, Isidro es que enriquece este programa. Le pone sabor, ciencia, objetividad, sabiduría. No siga hablando que le voy a pedir que me aumente el salario. Isidro, hoy amanecimos con la pérdida de uno de los más grandes artistas que ha tenido el país. Anthony Ríos, Froilán Antonio Jiménez. Anthony Ríos, una de las luminarias del canto, de la composición, del arte, el poeta del amor, el hombre que cantó al amor de una manera más prolífica en la República Dominicana. Más de 40 años, sin tener que salir del país, salvo a Puerto Rico quizá, Nueva York, pero sin hacer una carrera en el exterior. Tuvo una aceptación, tuvo una brillantez, estuvo en lo más alto del Parnaso musical dominicano. Y entonces ahí, ayer lo perdimos a los 68 años de edad. Todo el mundo lo tenía como el hombre que le ayudó a conseguir su novia. Él consiguió muchas novias, porque tenía muchos hijos. Así que, así está. Ahí está cuando él comenzó. Ahí está él comenzando. Después que salió. De ahí cuando salió donde yo Ventura. Dile a él, en lo que Isidro, ¿usted lo conoció bien? Sí, he visto su obra en disco, en música, pues, y en algunos artículos de prensa que he leído, no de ahora, no de hoy, sino de mucho tiempo, en estos 20 años que Correcto. estoy por estos lares. Usted tiene 20 años. Sí, fijo, desde el año 2000. Itinerante de 1986, por allí. Sí, que ponga alguna cancioncita ahí, esa. A ver si esa canción. Esa chiquilla traviesa, tan llena de dudas, señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura, no sabes que solo pasaste de largo para mí. Me dices que ya no me acerque, que vives feliz. Quisiera creerte de nuevo. No voy a luchar contra el viento y quemarme en un fuego que ya se apagó. Señora tristeza, señora amargura, dolor de cabeza, chiquilla traviesa, tan llena de dudas. Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura, no sabes que solo fuiste ave de paso. Señora tristeza, señora amargura, dolor de cabeza, chiquilla traviesa, tan llena de dudas. Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura, no sabes que solo fuiste ave de paso. Señora tristeza, señora amargura, dolor de cabeza, chiquilla traviesa, tan llena de dudas. Señora tristeza. La gente cree que esa canción tiene una gran confusión. Que esa canción Anthony la compuso para un romance que él había tenido
con Yolandita Mon. Entonces, esa canción no fue así. Esa canción estuvo mucho antes de la relación de Anthony con Yolandita Mon. El origen de esa canción fue una mala noche, fue una llegada tarde de Johnny Ventura a su casa, después de una simulada fiesta, si no estaba en una fiesta. Entonces, Johnny, según contaron ellos, llamó a Anthony como a las 3 de la mañana y le dijo: loco, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en mi casa. Yo quiero que me componga una canción que necesito. Y entonces compuso esa canción después que Johnny le dio más o menos una idea. Y Johnny hizo merengue primero que balada esa canción. Entonces después de Johnny cantarla como merengue, yo la estaba buscando aquí, entonces Anthony la cantó como balada y mucha gente la ha cantado. Anthony tiene de tener más de 200 canciones con artistas internacionales que le han grabado a él. Yo creo que es el compositor dominicano más interpretado por artistas internacionales. Canciones que él ni siquiera nunca interpretó en esa parte, que uno no sabe que son de él. Uno no sabe que son de él. El video que usted envió está listo. Ajá, dile que si puede poner otra ahí de Anthony, de esas icónicas que... Le pongo otro disco de Anthony Ríos, por favor. Para que después terminemos con el comentario, con esa entrevista, que es donde él dice: ya yo me puedo morir. En esa parte. ¿Cómo es? Sí. Así es. Ok, va, ¿cómo está? Sí. Si usted supiera, señora, las veces que he sido suyo, si tan solo le llegara de mi pasión un murmullo, si usted supiera, señora, que me corren por las venas al verla un mundo de cosas, de esas malas que son buenas, si usted supiera, señora, que no tan solo en su cama usted duerme porque a veces su perfume está en mi almohada. Si usted supiera, señora, cómo me siento su dueño, cómo usted canta en mi canto, cómo usted duerme en mis sueños. Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto que me muero por tenerlo y tengo miedo de alcanzarlo, porque sigo haciendo un día a sus cumbres tentadoras. No sospecha lo que haría si usted supiera, señora. Si usted supiera, señora, las veces que la he tenido, como en mi mente usted mora, como es ella en mi camino. Si usted supiera, señora, aunque le parezca juego, que si algún día me realizo, nada en usted será nuevo. Si usted supiera, señora, cómo la pienso a mi modo, cómo no le ignoro nada porque le imagino todo. Si usted supiera, señora, cómo me siento su dueño, cómo usted canta en mi canto, cómo usted duerme en mis sueños. Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto que aunque muero por tenerlo, tengo miedo de alcanzarlo, porque sigo haciendo un día
a sus cumbres tentadoras, ni sospecha lo que haría si usted supiera, señora. Bueno, aparte me dice Super Frank que Anthony tenía 26 hijos. La crónica dice que más de 26. Con 24 mujeres. Con 24 mujeres. Fue bien activo. Anthony se metía en política. Siempre siguió a Johnny Ventura en la política. Él no fue de ningún partido nunca, pero sí le preocupaba siempre los problemas de la sociedad dominicana. Siempre estuvo, no le cantó nunca una canción, creo, a la situación política del país, como lo hizo Johnny Ventura, en esa parte. Anthony era nativo de Atomayor. Vino allá, cantaba, me cuentan los muchachos de Atomayor que allá cantaba en tarima, hacía cosas de muchachos. En verbenas populares. Verbenas, sí. Hasta que un día se montó en un show que Johnny Ventura cantó una canción. Y ahí lo enamoraron. Entonces Fausto Rey ya se iba del grupo, entonces había que buscar un bolerista para sustituir a Fausto Rey y se juntaron los dos porque en el tiempo en que Fausto se iba llegaba él y ahí compartían e hicieron frente los dos. Fausto era el Nietzsche, el niño mimado, eso era una cosa extraordinaria en su tiempo. De Higüey, del Este también. Ramón Sepúlveda, creo que se llama Fausto Rey. Entonces, el Kinder, como le decían a Anthony, se fue pegando, se pegó de una vez de canción. Creo que la canción se llamaba Viejo Amigo, la primera canción, ¿o no? Viejo Amigo, creo que fue la primera canción que cantó con Johnny Ventura. Y ahí se hizo ese extraordinario talento. Para terminar, todos, si usted no tiene más que comentar de eso, no sé. No, pero una pérdida que se va a hacer sentir, ¿no? Porque los artistas le dan fisonomía a los pueblos como nación, como ente cultural. Correcto. Y son ellos parte de esa fisonomía que nos identifica como nación. Dile que me ponga la entrevista final con Tony de Andrade, de Univisión, Sí. donde él va a decir las cosas que ya él vivió. Anthony, hay algo de lo cual no vamos a escapar y es de la muerte. Bueno, ¿Cómo le gustaría a usted que su público, sus seguidores, le recuerden cuando tristemente llegue ese momento? no va a llegar triste. Mi muerte no puede ser triste. Yo no puedo, un hombre que ha vivido tan alegre y un hombre que le debe tanto a la vida misma. Cuando me muera no voy a partir triste. Voy a hacer la celebración de que viví. En vez de irme triste porque me muero, voy a celebrar los años que pasé vivo. Pero de hecho, ya estoy conforme de la vida que viví. Y cuando me toque cerrar los ojos definitivamente, lo único que quiero es que donde dos personas se besen y donde en alguna parte el amor de cualquier forma se manifieste, yo estar aunque no esté. Bueno, vamos a una pausa y entonces venimos ya con lo que tenemos de programa. Bien, regresamos con ustedes en esta parte de Periodismo y Sociedad, hoy martes, con Isidro Toro. ¿Cómo está la cosa, Isidro? ¿Qué usted ve? Echando para adelante, que no queda otra. Llegó Guaidó a Venezuela Sí, y eso. llegó sin sorpresas, todo ese aspaviento, esa cosa del gobierno que lo iban a meter preso. Tengo entendido, yo estuve dándole seguimiento a la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Rusia. Fue un apoyo extraordinario. Ahí está Guaidó. Esa es la mamá de él. Sí. Sí. Lo esperó gente muy cercana a él, su madre. Y este muchacho está jugando un papel extraordinario.
Muy bueno. La historia y Dios les tiene reservado a mucha gente papeles estelares que uno a veces no se imagina. Yo creo que él no se imaginó cuando él estaba estudiando política internacional y democracia y cosas, que él iba a jugar ese rol tan rápido. Sí, no, el caso de Guaidó es un caso excepcional, pues son esas circunstancias donde coloca a un ciudadano, una persona, en un momento estelar y la persona reacciona bien, actúa bien. Guaidó se ha visto, no es un gran orador, pero habla claro, habla tranquilo, ha demostrado valor. Y a pesar de ser de una clase media alta, Sí, media alta. él se ha identificado con la inmensa mayoría de ese pueblo. Bueno, es lógico porque está en un rol político, ¿no? Y, Bueno. y en un régimen donde tú buscas imponer o restituir la democracia, tienes que identificarte con todo el pueblo, Sí. independientemente de la clase social. Y no se hace por demagogia, sino porque debe ser así, porque esa es la democracia es la participación de todos. Correcto. Pero usted hablaba hace un minuto sobre el tema de la vicepresidente, la señora Delcy Rodríguez, que se entrevistó con el canciller ruso. Ruso, sí. Lo primero, que a Delcy Rodríguez, que ostenta el cargo de vicepresidente del gobierno de Maduro, De Maduro. no fue recibida sino por el canciller de Rusia. No fue recibida por el presidente Putin, ni por el primer ministro, nada por el estilo. Y lo segundo, un comentario que escuché ayer de periodistas que son Ha llegado a... no, que son bien, que no les gusta, que son bien informados. Al terminar la sesión del Consejo de Seguridad, el embajador ruso que estaba allí le pidió al embajador americano hacer unas conversaciones bilaterales sobre el caso de Venezuela. ¿Cómo? Porque lo que hay que entender, yo he escuchado a muchas personas y muchos comentaristas hacer los análisis sobre el caso de Venezuela, utilizando la cartilla, utilizando la guía metodológica de análisis del siglo pasado, de la Guerra Fría, de todo ese tipo de cosas. Y no se han dado cuenta que estamos en el siglo XXI. Recuerde que nosotros hicimos un programa sobre Venezuela aquí y hablábamos de que lo que ocurre en Venezuela es inédito. Lo que ocurre en Venezuela no ha ocurrido antes en ningún otro país de América Latina y creo que en el mundo. De que se haya dado una situación política como la que se está dando. Y eso es producto de la Carta Democrática que se firmó en el año 2000, creo que fue, septiembre del año 2000. De la OEA. De la OEA, la Carta Democrática, que establece una serie de En la que mecanismos. estaba Venezuela. Venezuela, en la que se establece una serie de mecanismos diplomáticos para resolver este tipo de situaciones. Y es la primera vez que se está aplicando esa carta en forma efectiva e intensa, porque ha habido algunas cosas por allí, se han reunido los Sí, cancilleres. Almagro decidió ponerse al frente de la aplicación de esos principios, de esos postulados. Y no solamente eso, sino que los países de Hispanoamérica asumieron esa carta como el instrumento, como el arma de combate para restituir la democracia en Venezuela. Y todo lo que está ocurriendo hasta ahora hay que evaluarlo a la luz de esa carta. Ahora, la carta lo que te plantea es un ejercicio diario de la democracia y crear mecanismos internacionales diplomáticos para preservar la democracia. Pero en el caso de Rusia, que hablamos al principio, Rusia tiene muchos intereses en Venezuela. Tienen, aparte de unos 16.000 millones de dólares que se habla de que son préstamos que le ha hecho al gobierno de Maduro y al gobierno de Chávez. Esa deuda no es de ayer,
No, solamente viene de Maduro. desde el 2000 que Rusia... Porque en Venezuela ocurrió algo insólito. Cuando el petróleo se vendía a 100, 120 dólares el barril, pedía dinero prestado. O sea, es algo insólito. En el momento más alto de sus finanzas, Cuando el dinero era para pagar las deudas, Venezuela cogía prestado. cogía más prestado. La única deuda que pagó fue la del Fondo Monetario Internacional e hicieron una alaraca como si Pero eso era un manejo político que le dio Chávez de que quería romper con los organismos internacionales porque él Del decía imperio. del imperio. Él decía que eran del imperio. Entonces, apartando esa deuda, que eran minucia, por lo menos para Venezuela era minucia, eran 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Para Venezuela, para un país que según dicen que le ha quitado a China 60.000 millones de dólares, y a Rusia hablan de 16.000 millones, otros hablan de otras cifras, porque además que eso es una cuenta oscura, Pero en el fondo, Oscura, yo no creo que Rusia y China se presten a hacer manejo oscuro de eso. no, ellos le prestan el dinero, pero en Venezuela no existe un régimen de transparencia en el que tú puedas Correcto. ir al Ministerio de Hacienda y ver o el Banco Central y veas que lo que está reflejado allí como deuda sea realmente. ¿Por qué? Porque en Venezuela se han utilizado muchos mecanismos alternos para la deuda. Por ejemplo, la deuda de PDVSA es una deuda del Estado venezolano, pero eso no ha pasado por el Banco Central, eso no ha pasado por las instituciones normales. La que le tienen a PDVSA. No, la que debe PDVSA. PDVSA es una empresa archi embargada, pues. El tema de la Citgo. ¿Cuál es uno de los graves problemas de la Citgo? La Citgo es una empresa norteamericana, en suelo norteamericano, que el 100% de las acciones eran de PDVSA. Bueno, PDVSA, según parece... No sería al revés, una empresa venezolana en suelo americano. Sí, pero es registrada en Estados Unidos como una empresa norteamericana y funciona dentro de las leyes norteamericanas. Es como si venden... Lo único que las acciones son propiedad de PDVSA. Sí. Además es una empresa con personalidad jurídica propia, aparte de PDVSA. Bueno, PDVSA le cedió en garantía el 49% de las acciones de la Citgo a Rusia por las deudas, en garantía de pago de la deuda que le tiene a Rusia. 49%. Eso ha sido uno de los puntos que llamó la atención al gobierno de los Estados Unidos, que por la vía de la Citgo se podía introducir las petroleras rusas en el mercado petrolero norteamericano. Porque Citgo tiene una cantidad de refinerías y tiene una cantidad de gasolineras, etc. Pero lo que quiero volver al punto inicial. Rusia está planteándole a los Estados Unidos una reunión bilateral. Entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos para tratar el tema de Para el Venezuela. caso de Venezuela. ¿Cuál es el punto? No da los intereses de Rusia. Que No anda es- buscando que se los garanticen. Y yo pienso que también Rusia no va a auspiciar, no va a permitir la intervención militar, que yo creo que es imposible. Militar armada, violenta. La intervención está. Imposible no, porque siempre es una posibilidad que está abierta. Sí, pero yo soy Pero yo. es muy así, difícil. Es muy difícil. El espíritu de la Carta Democrática de la OEA es un espíritu fundamentalmente de arreglos diplomáticos. Civilista. Civilista. Aunque la advertencia que le dio Alemania al gobierno de Maduro con el tema de Guaidó y el regreso de Guaidó, la advertencia que le dio fue que tenía que respetar la integridad de Guaidó a los fines de que se mantenga la Unión Europea en el cauce de La búsqueda de una solución. búsqueda de una solución diplomática. En buen lenguaje, no propicie que los europeos, que hemos sido Garante de de una la salida pacífica. diplomática, salgamos de esa postura. Porque hay que ir educando al mundo de que las soluciones al estilo Siria y ese estilo no son viables, porque sufre mucho la gente. Hay millones
millones de personas que sufren innecesariamente, adultos, niños, ancianos, etcétera, mujeres. Entonces, esas soluciones en un siglo XXI, que se supone que es un siglo de civilidad, de civilización, no es lo, No cabe, no no cabe. es lo que cabe. Entonces, yo lo que creo que esa llegada de Guaidó, lo que te indica es que las partes están tomando conciencia, particularmente la parte de Maduro, de que hay que buscar una salida negociada. ¿Cuál va a ser el alcance de esa negociación? No sé. Me imagino que la salida del gobierno actual, porque a eso es lo que se está discutiendo, no se está discutiendo otra cosa. Ya no hay otra cosa que no sea la salida del gobierno. Ahora, lo que se debe discutir es la forma en que va a salir. ¿Y hacia dónde va a salir? Sí, ya buscarle alguna salida a algunos prohombres del régimen madurista, ¿no? Pero eso es lo que se está discutiendo en la actualidad. Y eso es lo que significa esa llegada de Guaidó, Pero Rusia... sin que lo toque. No, y usted tiene la razón, lo lógico que usted explica. Rusia aceptó que las instalaciones, las oficinas de PSICO y de PDVSA Internacional, por ejemplo, para Europa, estuvieran Pasaran de en Lisboa Moscú, a Moscú. que estaban en Lisboa. Al Lisboa reconocer a Guaidó y todos los otros, la mayoría de los países europeos, pues Rusia le sirve de resguardo. Sí, pero no vaya a ser que le sirva como el resguardo al oro español. Sí, que puede hacer después una moneda de... Pero bueno, al final de cuentas son oficinas. Lo importante son las cuentas bancarias. Sí, que están en otros bancos. Que me imagino que PDVSA habrá intentado transferir buena cantidad de dinero hacia bancos rusos, bancos turcos, no sé si de Irán o algo por el estilo. Pero lo que pasa es que esos bancos no tienen mucha... Todo el negocio internacional tiene que pasar por Londres y por Nueva York. Parece que la salida no va a durar mucho. No, eso se resuelve en los próximos... Y, No creo que tarde mucho, pues. y la comunidad internacional tiene claro una solución. Nuevas elecciones sin Maduro. Sin Maduro de candidato y sin Maduro organizando. No, sin Maduro organizándola. Maduro puede ser candidato, pero no va a sacar el 10% de los votos. O sea, para mí, ese es mi concepto. Para mí importa si Maduro es No, candidato pero o usted, pero la realidad es... Pero porque él no va a permitir... Lo que él no puede estar al frente del Estado, ni al frente de... Ni ese mismo, ¿cómo ustedes le llaman? Tribunal... El Consejo Nacional Consejo, del el CNE. CNE. No puede ser ese. No, tiene que ser un CNE equilibrado, armónico, decente, transparente, que la gente crea en eso. Maduro puede ser candidato. Maduro no va a sacar el 10% de los votos. No, pero el chavismo no va... Bueno, pero eso no ya va a insistir. Ya eso es un tema de los chavistas. Sí. Eso es un tema del PSV. Eso es un tema de ellos. Ahí lo importante es que hayan elecciones transparentes, limpias, garantizar el voto, que si usted votó por Pedro, salga el voto por Pedro, se le sume a Pedro y ya. El 90% del país está contra el régimen de Maduro. Y lo importante ahí es que la oposición, independientemente de esa relación tan abismal, de esa diferencia tan fuerte, vaya con un candidato único. Porque hay que pensar en el día después, el día de mañana. La necesaria unidad De la oposición. para desarrollar un nuevo proceso. Entonces, de dentro de desarrollo. 5 años, 6 años, que vengan las elecciones nuevamente, bueno, ya cada partido se lance con su candidato, pero tienen que hacer unas primarias, la oposición, escoger su candidato por la base. ¿Y usted cree que Guaidó, que sería la primera opción, estaría maduro para una Bueno, solución? fíjese usted, ese proceso de convocar elecciones, hay que ver si pasa por levantarle las sanciones que tiene Capriles, que tiene Leopoldo López y que tienen otros, Rosales, etcétera, que han sido candidatos. Bueno, Leopoldo López no ha sido candidato, pero es Pero es una el figura. líder, realmente yo creo que es el líder de ese Por lo grupo. menos del grupo de Voluntad Popular donde está inscrito Guaidó.
Henry Ramos Alú de Acción Democrática, etc. Entonces, si en el acuerdo pasa por levantarle la sanción a Capriles, a López, a Rosales, etc., entonces ver, es un proceso de primaria, quién puede ser el candidato. Yo no sé cuál es el nivel de atadura que tiene Guaidó con Voluntad Popular, si Voluntad Popular decide que Leopoldo López, Guaidó lo apoyaría, no sé. Ya son cosas internas de los El más partidos. fuerte de esos grupos no es Acción Democrática. Déjame explicarte. Estructuralmente es el partido más establecido nacional en el país. O sea, usted va a la última aldea de Venezuela y hay un ADECO. De repente, Voluntad Popular, la gente sabe que existe una cosa por allí, por la prensa, por Sí, los porque medios. es un movimiento nuevo. Igual que Primero Justicia. En las últimas elecciones de gobernadores, los 5 gobernadores que se ganaron, que ganó la oposición, los ganó Acción Democrática. Los 5. Los 5. Los únicos 5 gobernadores que no son chavistas. Miento, hubo uno de Primero Justicia y 4 de Acción Democrática. Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui lo ganó Acción Democrática y el Zulia lo ganó Primero Justicia. El Zulia, wow. Sí. Bueno, en la sumatoria de los votos, Primero Justicia quedó, a nivel nacional quedó primero y segundo Acción Democrática. Segundo Acción Democrática. Pero eso fue hace unos años atrás. Y la mayoría de la asamblea, ¿la tiene quién? Individualmente la tiene como diputado, la tiene Primero Justicia, después tiene Acción Democrática. Creo que es así. Luego viene Un Nuevo Tiempo. Luego viene Voluntad Popular. No, creo que es Acción Democrática la primera. Por eso fue, fue el primer año Acción Democrática. Presidente de la Asamblea, Acción Democrática. O sea, Y entonces el segundo año fue Primero Justicia, el tercero fue Un Nuevo Tiempo Y ahora Voluntad le tocó Popular. a Voluntad Popular. que es un acuerdo que hay de que cada año un miembro de una de la coalición distinto al que ya sea el Claro, presidente. y no repite porque la Asamblea Nacional dura 5 años, su periodo es de 5 años, y el 5.º año, que es el año que viene, le toca a los grupos minoritarios. Hay una cantidad de grupos que tienen 1 o 2 diputados, otros 3 diputados. Ellos se pondrán de acuerdo Se y ponen de cogerán acuerdo. uno de los de ellos. Exacto, ese fue el acuerdo. Y ese acuerdo se ha mantenido Sí. a pie juntilla. Eso no. Después de eso, inclusive, ha solidificado la oposición. Claro, es que la oposición siempre ha estado unida en Venezuela. Ha tenido sus diferencias en algunos temas. Pero es que nosotros, yo a veces no entiendo. Capriles y López han externado cosas. No se veía como que ellos tenían un mismo carril. Leopoldo López Es que Leopoldo López era del partido de Capriles, era de Primero Justicia. sí, Y Leopoldo López salió de Primero Justicia y se fue para el partido Un Nuevo Tiempo. Tuvo un tiempo en Un Nuevo Tiempo, y valga la repetición de la palabra tiempo, y luego fundó su propio partido, Voluntad que es Popular. Voluntad Popular. Sí. Pero en las primarias del año 2012, donde salió electo Capriles para enfrentar a Maduro, Leopoldo López era precandidato. Sí. Y faltando como 2 o 3 semanas para las primarias, él se retiró y apoyó a Capriles. Se retiró y apoyó a Capriles. La gran pugna era entre Capriles, que lo apoyaba Primero Justicia y Voluntad Popular entonces, y un candidato de Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que era Pablo Pérez. Correcto. Entonces fueron las dos tendencias. Pero lo que quiero insistir en lo siguiente. Nosotros exigimos mucha democracia, pero cuando escuchamos 2 opiniones sobre un tema a lo interno de un grupo, de un partido o de una coalición, ya hablamos, se dividieron y salimos con música y sonido y ruido, se dividieron, están peleados, etc. No, son 2 opiniones que están emitiendo. La oposición venezolana en general tiene sus radicales, por supuesto que los tiene, y esos no están en el núcleo de la oposición. Pero la oposición venezolana ha estado en los momentos cruciales unida.
¿Cuáles han sido los momentos cruciales? Cuando la candidatura presidencial de Capriles, las dos candidaturas presidenciales de Capriles, la posición ha estado unida. Quizás una figura por allí ha estado como satélite autónomo, pero los partidos y los grandes movimientos de masa han estado unidos. Las elecciones parlamentarias estuvieron unidos y así sucesivamente. Los grandes momentos ha estado la oposición venezolana unida. Bueno, eso es importante. En Chile ese acuerdo ha dado resultados. No por año, porque es otra cosa, pero en Chile le dio resultado con cada 4 años uno de la alianza. En Chile, y de ahí han salido gobiernos de verdad que le han cambiado la cara a Chile. Fíjese, aquí yo he escuchado muchas veces a los cronistas, los opinadores, a los comentaristas, sobre el pacto de punto fijo. Y hablan del pacto de punto fijo de una forma como si hubiese sido un pacto entre ADEC y COPEI como para repartirse el gobierno. Y eso no fue así. No. El pacto de punto fijo inicialmente fue entre Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, que era el segundo partido en el país, que llevó a Wolfgang Larrazábal en el año 1958 a las elecciones como candidato presidencial, que llegó de segundo y ganó. Wolfgang Larrazábal. Larrazábal, que fue el almirante que sustituyó a Pérez Jiménez. Okay. Era un militar que presidió la Junta de Gobierno que sustituyó a Marcos Pérez Jiménez. Pasó a retiro y 5 meses antes de las elecciones se retiró de la Junta de Gobierno y se presentó como candidato de un partido llamado Unión Republicana Democrática, que barrió en Caracas y barrió en las principales ciudades del país. Elección que ganó Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt ganó en todo el interior del país, en todas las provincias. Y en esa época Caracas no tenía el peso demográfico que tiene hoy en día. La provincia venezolana era un 70% de población y la capital o las grandes ciudades tendrían un 30%. Entonces, Rómulo Betancourt gana en la provincia, en el interior, y Wolfgang Larrazábal gana en la capital o las principales ciudades, las 3 o 4 principales ciudades del país. Con ese es que se hace el pacto del punto fijo. Y Caldera, que llegó de tercero, muy lejos, con su partido COPEI, firma el pacto de punto fijo. ¿Pacto de punto fijo qué era? Primero, un pacto para darle estabilidad a la democracia. ¿Sobre qué base? Aunque separados. Exacto, sobre base de elecciones universales, directas y secretas, y sobre la base de establecer un mecanismo de control de la democracia. ¿Cuál fue el mecanismo de control de la democracia que ellos establecieron? El Congreso venezolano, como el dominicano, era bicameral. Entonces, el partido que ganaba las elecciones, independientemente que tuviera o no tuviera mayoría en el Senado, porque allí en los estados, cada estado daba 2 senadores. Entonces, el partido que llevaba el primero y el segundo se llevaba a cada uno un senador. Para llevarse un partido de los 2 senadores tenía que duplicar al segundo. Era muy difícil. Se daba en algunos estados muy rurales. Pero el partido de gobierno, aunque tuviese minoría en el Senado, le correspondía la presidencia de la Cámara del Senado. La presidencia de la Cámara de Diputados... Para alternar con el que tuviera la presidencia de la República. Claro, el presidente del Senado con el presidente de la República eran del mismo partido. El presidente de la Cámara de Diputados era del principal partido de oposición. Del que llegaba segundo. Sí, el que llegaba de segundo. Aunque el partido de gobierno tuviese la mayoría. Porque eso se dio muchas veces. Eso fue establecido constitucionalmente. No, en el pacto de punto fijo. Eso no se llevó a la Constitución. No se llevó. Pero eso se respetó con honor. Con honor durante 40 años. No me digas. Sí, 40 años. La gente decía, no es que sea alterna. No, mentira, porque ADE ganó 2 veces las elecciones. No había, si tú ganabas 2 veces las elecciones, las ganabas y punto. Pero yo te dejaba a ti la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero déjeme decirle, la presidencia de la Comisión de Defensa del Senado, que es la que estudiaba los ascensos de coronel para arriba en las Fuerzas Armadas, le correspondía al presidente
Al presidente de esa comisión le correspondía al partido de gobierno. El partido de gobierno. La presidencia de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que estudiaba los presupuestos de los ministerios, le correspondía al principal partido de la oposición. La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que es por donde se introduce, el ministro de Hacienda introducía el presupuesto nacional para la discusión entraba no por el Senado, el presupuesto nacional, entraba por diputados, por mandato constitucional. La presidencia de esa comisión le tocaba al gobierno, aunque el gobierno tuviera minoría en la Cámara de Diputados. Pero la Comisión de Contraloría, que era una comisión inquisidora que perseguía, le tocaba al principio. Era fiscalizadora real. Fiscalizadora real. Fueron multitudes, muchísimos los escándalos que presentó la Comisión de Contraloría en todos los gobiernos. Le correspondía al partido de oposición. Constitucionalmente. No, en el pacto. En el pacto de punto fijo. Eso no estaba, y eso se respetaba a pie juntilla. Incluso, ya cuando Caldera llegó por segunda vez, Eso saneó un poco las finanzas. le daba equilibrio, le daba fortaleció la democracia. URD se retiró del pacto de punto fijo. URD. Sí, el que era el segundo partido. Y se quedó en el pacto de punto fijo AD y COPEI. Y eso lo mantuvieron hasta el final. Hasta ayer. COPEI fue creciendo, URD fue desapareciendo, URD quedó como un partido, micropartido. Ese URD era Era Unión Republicana Democrática, de un líder llamado Jovito Villalba, que era un excelente líder. Déjeme explicarle. Cuando en los años de Gómez, en el 27, 28, 30, se fundó un partido que se llamaba Organización Venezolana, que trataba de aglutinar la oposición. El secretario general de ese partido fue Jovito Villalba y el secretario de organización era Rómulo Betancourt. O sea, Jovito Villalba, en los sucesos de la Semana del Estudiante, por allá en el año 28, dio los principales discursos. Rómulo dio un discurso. O sea, don Rómulo tenía 40, 50 años de política antes de ser presidente. Sí, pero es que en el año 28 Rómulo era un mozalbete. Rómulo llegó a la presidencia de la República con 35 años. Igual que Guaidó. Fue en el 50 y tanto. No, llegó la primera vez en el 45, 1945, tenía 35 años de edad. Ok. En el 45, el gobernó del 45 al 47, que se convocó las elecciones, que la ganó Rómulo Gallegos. Y a Rómulo Gallegos a los 8 meses le dieron un golpe de Estado. Rómulo Gallegos era el escritor. Poeta. Entonces yo lo que quiero significar con esto, que hubo un convenio de caballeros que funcionó. Eso no significa de que no se hicieron tropelías, que no hubo corrupción. Sí, la hubo y muchísima. Pero a nivel institucional... Menos que en la dictadura. Pero aquellos eran unos robagallinas con los actuales. Entonces, son unos robayuca y Mire, tenemos que ir a una pausa. No me hagas reír, lo han dicho. Tenemos que ir a una pausa antes que se nos vaya el tiempo de los comerciales. ¿Usted me lo permite? Sí, vaya. Porque está muy entusiasmado usted con ese tema. Pero es importante. Y no se entusiasmó. Porque esa es una historia que hay que hacerla. No, y que yo escucho muchos comentaristas que no conocen. Que te hablan de, no conocemos la historia de Venezuela ni de muchos países. Entonces te hablan del pacto de punto fijo de forma ligera. Y yo entiendo que... Nada más lo superficial. Lo que más o menos dice algún cronista, o algún periodista, alguna cosa. Pero era algo más que eso. Es igual que yo he escuchado que muchas veces dicen, no, que a fulanito ahora lo tiraron por el helicóptero. Búsquete en Wikipedia y la historia de ese ciudadano para que tú veas que se murió de un infarto, que quizás fue una tortura. Ok, yo no discuto lo torturaron, eso. Pero no murió de pero no que lo tiraron de un mar. helicóptero. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Bien, regresamos con ustedes y con Isidro en este día educándonos. Como siempre, Isidro es un educador natural, pero además un educador preparado. Déjeme decirle algo. Juan Guaidó es hermano masón. ¿Es masón? Sí.
masón. Lo recibió la Gran Logia del Paraguay. Pues creo en él. Creo en él porque Lo recibió la Gran Logia de Brasil. si El cumple maestro eso, masón. Si cumple eso, tiene valores. Es un hombre formado en la masonería. Formado en la masonería. Y es un joven que tiene, como usted dice, ha brevado en el libro de la fiesta. Me gusta esa relación que tiene la mamá con él, y él con la mamá, y él con sus amigos. Y es de una de las logias más antiguas de Venezuela, una logia fundada en 1824, que es la logia de La Guaira. Estaba Bolívar en ese tiempo. Sí, estaba Bolívar vivo. Es una logia de mucho abolengo, de mucha tradición. Es un hermano, y la solidaridad de la masonería internacional ha sido Masiva. presente, se ha hecho presente. Y no se extrañe que muchas de esas actividades internacionales de muchos embajadores, que tú no lo sabes, pero son hermanos masones, han actuado en Hoy función usted de... tenía un masón de invitado. 2 masones tenían No, invitados. pero mañana viene uno de ellos. Digo, ahí póngale entonces las excusas de vida. Sí, muy respetable gran maestro Osiris Blanco Domínguez, que nos venía hoy a hablar de la participación de la masonería en todo este proceso histórico dominicano, de la independencia y de la constitución de 1840 Sí, 44, ¿verdad? 44. De 44, que la mayoría de los constituyentistas dominicanos eran masones. Y hombres como Bobadilla, que fue el fundador de la Gran Logia Dominicana. La Gran Logia cumplió el año pasado 160 años, pero aquí hay logias que tienen más de 160 años. Ahora mismo, en esta semana, se cumplió 160 años de la Logia de Santiago de los Caballeros, Okay. la Logia Nuevo Mundo. Bueno, pues vamos a darle. Pero tenemos que comprometer a Osiris que venga, no sé No cuándo. tiene que podrá salir más venir. temprano. Mire, Toro, no pudimos tratar el tema que se presentó, pero lo trataremos otro día. Lo que se presentó y se está presentando en la justicia dominicana, en el Consejo Nacional de la Magistratura, como reflejo de la manipulación del sistema judicial. Es un tema histórico. Yo políticamente sé cómo lo tomo. Yo sí, no le voy a perdonar la politización partidaria. Porque usted no puede prohibirle a un juez que no piense políticamente. Pero la partidarización de la justicia, eso no se va a perdonar. ¿No? Quien hizo eso deberá siempre estar presente en la mente de los preclaros dominicanos, de la mayoría de la sociedad dominicana, de que ese hombre prostituyó la justicia con un interés perverso. Y esa perversidad se manifiesta en esa imposibilidad de hacer justicia para la transparencia, para la decencia, para beneficio de la sociedad dominicana. Algún día será eso. La justicia debe ser un sistema que le dé garantía al ciudadano de reclamar y que reciba justicia. Por eso es que la justicia es tan importante en los regímenes democráticos, en los sistemas democráticos. Correcto. Sin justicia es muy difícil que exista democracia, porque tú no Correcto. sabes dónde ir. El caso que nos ocupa yo no lo conozco en detalle, no me atrevo a opinar. Yo no quiero ni siquiera que usted, Pero en sentido general, pero usted- sí usted creo conoce que la eso. justicia es un valor esencial para la democracia, por eso se dividió en 3 Correcto. grandes poderes. Sí, José, ya sé que nos tenemos que ir. Por eso no quise que profundizara el tema de la historia política de Venezuela para buscar la solución de hoy de Isidro Toro en este segundo tramo, porque yo sé que eso iba a profundizar. Él tendrá que escribir y hacer algo con eso, porque evidentemente que Vamos por de pronto a concretar con el muy respetable gran maestro Ramón Osiris Blanco sí, su visita, y vamos a hablar de masonería en la próxima correcto. reunión, que va a ser muy importante. Y la masonería jugó un rol muy importante en la República Dominicana y todavía tiene mucho que jugar. Correcto. Yo quería esta semana tratar el tema de Sánchez. Ya nos vamos. El tema de Sánchez. Yo quiero resaltarle el valor a Francisco del Rosario Sánchez.
ha sido, yo creo, minimizado porque ha sido el único negro, de tez negra. Era el intelectual de verdad, después quizás de Duarte, el hombre que pensaba en lo jurídico, en leyes, pero no se le reconoce eso. Se le reconoce como el que entró por Haití y que tenía aparentemente ese gozo. Entonces yo creo que a Sánchez hay que resaltarlo en su verdadera dimensión. Señores, gracias. Mañana nos vemos hablando de derecho con Omar Ramos. Hasta mañana, si Dios quiere.